Mil mensajes. Hoy estamos con el número 275 y este número trae un mensaje agradable, agradable si lo logramos hacer. Primero, si tenemos enemigos y segundo, si logramos, a pesar de tener enemigos, perderlos. Y entonces esta es la reflexión de este número que puede parecer un poco extraña. Dice perder enemigos. Y entonces nos tenemos que referir a lo que es la enemistad. La enemistad para nosotros, el enemigo, es la personalidad individual o colectiva que nos puede hacer daño. Es decir, cuando hay una personalidad que puede hacerle daño a otra personalidad, el daño es la palabra fundamental, lo consideramos un enemigo y está en el mapa de relaciones humanas, en las partes negativas, compitiendo con el odiante, que es la persona que, aunque no sea enemiga, o la personalidad que no soportamos, que no la podemos ver, que nos molesta, que inclusive decimos en la palabra esa que detestamos y que no queremos estar en contacto con ella, pero no tiene que ser un enemigo. Está también la persona indiferente, la persona que nos da igualito que esté o que no esté, porque realmente no hay ningún vínculo interesante con ella. Y está también el adversario, que no es un enemigo. Y esto es muy importante que se comprenda en muchas situaciones de la vida, porque el adversario es una personalidad que realmente compite con uno para lograr un bien escaso, algo que nosotros queremos y que la otra persona también quiere, pero que no tiene por qué llegar a hacer daño. Y es lo básico del esquema competitivo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, el enemigo sí es capaz de hacer daño. Y cuando nosotros profundizamos a la presencia de los enemigos, uno puede perder enemigos de muchas formas. Una forma es comprendiéndoles, no dándoles fuerza, comprendiendo en el sentido de hacer inclusive, no hacer quizás empatía tal vez, y es importante, colocarse en el sitio de él es muy importante, pero uno los pierde no haciendo empatía con ellos, porque generalmente nos coloca en mayor vulnerabilidad, sino entender, comprender, luego de buscar y por supuesto encontrar y afinar las semejanzas que podemos tener con nuestros enemigos, si es que lo tenemos. Es decir, buscar en qué nos parecemos. Y si uno llega, y esto lo hemos hablado en algunos mensajes, a lo que nosotros llamamos capacidad hologramática o capacidad para encontrar lo similar en el otro, lo similar a uno, y si es emocional, si es específico entre esa persona y yo, si es conmovedor, emocional, conmovedor y duradero, probablemente hagamos unos grandes hologramas. Y probablemente esos enemigos a los cuales no le habíamos prestado la atención de buscar en qué nos parecíamos bajo estas características de holograma, entonces muchas veces podemos encontrar que muchos enemigos son personas realmente muy parecidas a uno en muchas cosas. No, es una de las fuentes. No estoy diciendo que todo enemigo es parecido a uno, pero la gran parte de los enemigos tienen semejanzas muy profundas con uno y a lo mejor cosas que uno mismo rechaza de uno y lo rechaza a través del otro. Y esto podrían ser los odiantes, podrían ser los indiferentes quizás menos, pero podrían ser igual los opositores, pero también pueden ser los enemigos. Entonces una manera de perder enemigos es hacer holograma, hacer el ejercicio muy importante de buscar en qué nos parecemos realmente tal enemigo y yo. Y repito, si es específico, emocional, duradero y conmovedor, es un buen holograma y probablemente a lo mejor no se hace amigo de la gente, pero sí puede entonces dejar de tener un enemigo porque, y la otra parte siente cuando uno no es enemigo de la otra parte. Como también hay una salida, que es la salida, mucha gente dice que es muy malvada, pero es muy frecuente, que los grandes enemigos que tenemos son nuestros grandes amantes. Es decir, y es una búsqueda de tratar de neutralizar al enemigo, dándoles placeres, dándoles gustos, satisfaciéndolos para que a partir de ahí se genere y se vuelva nuestro amor. Y al volverse nuestro amor, probablemente ya es un enemigo neutralizado. Ojalá me haya explicado bien. Entonces, muchos enemigos se
se neutralizan con esta capacidad de ser amantes de esos enemigos, y así se llama Durmiendo con el enemigo, que fue un film de mucho éxito hace algunos años, pero cuya finalidad es volver amor a esa persona para ya dejar que nos haga daño. Esto es muy importante y muy frecuente y lo vamos a ver en otros números de estos 1000 mensajes. Y la otra forma es realmente tratando de aclarar, de dialogar abiertamente con el enemigo sobre cuál negociación podemos hacer para dejar en claro cuál es la relación. Esta es una solución mucho más racional y es una solución que toma algunas personas toman esta relación, puede tener mucho éxito, no puede tener éxito, inclusive puede agravar, pero si la gente tiene cuadrado muy bien el por qué surge la enemistad, el para qué surge la enemistad y cómo se está manifestando esa enemistad, probablemente entonces se puedan llegar a algunos acuerdos y eso es una base importantísima de la negociación, que probablemente también tenga la necesidad de tener otras personas específicamente muy especializadas que sirvan como personas que van a generar toda la facilitación entre dos o más enemigos para que se encuentren y para que dialoguen, para que sepan por qué, para qué son enemigos y puedan llegar a acuerdos mucho mejores. Yo creo que la gente, cuando perdemos enemigos, estamos perdiendo realmente muchas cosas negativas y estamos ganando cosas positivas. No es que todo el mundo sea amigo de uno, pero sí hay que tener una relación afectiva, profunda, inclusive con la gente contraria, tratando de aplicar un poco de psicología y tratando de comprenderlos un poco, también permitiéndoles a los enemigos que lo conozcan un poco. Y por último, quiero nombrar lo que ya hemos nombrado en otros mensajes, que es la presencia de la necesidad de un enemigo que, visto de una forma muy positiva, los enemigos nos van a decir cosas que no se atreven a decirnos ni nuestros aliados, ni nuestros amantes, ni nuestros amores, ni nuestros amigos. Y ese enemigo puede estar ahí funcionando para darnos algunas indicaciones de cuáles son nuestras grandes vulnerabilidades. Este es un tema casi muy difícil, casi lo tenemos que enfrentar con alguna sonrisa que otra porque para mucha gente puede ser muy raro. Nosotros manejamos esto en el mapa de relaciones humanas y realmente hemos encontrado muchas verdades, muchas veces muy escondidas dentro de todo esto. Para que usted piense en este número, el 275, pérdida de enemigos, los dejo con este hermoso cuadro de Enrique Rojas. Él es un pintor venezolano, caraqueño, y que hace una obra muy especial, siempre con lápices. Aquí también está presente el lápiz, un lápiz que atraviesa la ciudad, y usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, aquí en Caracas, en Venezuela, y usted puede ver esta obra y muchas más. Y lo dejamos con ella. Vean el lápiz, cómo atraviesa, y realmente es interesante. ¿Qué querrá decir con esto? Vean la obra, disfrútenla y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.